¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este video. Aquí en esta lección quiero hacer una pequeña reflexión y es precisamente sobre el tema de las versiones. Esto es algo un poco complicado porque, por ejemplo, cuando yo estaba comenzando, quise hacer mi propio proyecto personal. Y no recuerdo exactamente con qué versión era, pero vamos a suponer que es la 5.0. Yo empecé entonces mi proyecto con la 5.0 y enseguida salió la 5.1. Yo salí corriendo y descargué la 5.1. Luego anunciaron cuándo iban a lanzar la 5.2 y de alguna manera me entraba desánimo, porque entonces cuándo o cómo debe mantenerse un sistema. Fue algo en realidad muy complicado. Yo me sentía bastante mal y no les miento, porque yo estaba básicamente como persiguiendo una funcionalidad que ni siquiera iba a utilizar. Me puse a investigar y a estudiar sobre el tema de las versiones. Y es sobre ello lo que quiero hablarte, porque veo en muchas personas en el canal que cuando sale una nueva versión, quieren estudiar, por ejemplo, el curso que tengo que se llama Blog 5.5 y me dejan en los comentarios, hey, estamos en la 5.8. Entonces, hablemos sobre eso. Quiero que aprendamos un poco sobre el tema para que nos enfoquemos realmente en lo interesante. Respecto a las versiones, quiero mostrarte lo siguiente. Una versión es simplemente la asignación de un nombre. Es decir, llegué a cierta etapa y le doy un nombre a mi sistema. Este nombre en realidad, o en muchos casos, es un código. Por ejemplo, Laravel 5.8. Si nosotros buscamos acá a Laravel, hacemos clic allí, lo abrimos, nos damos cuenta que realmente no es la 5.8, sino la 5.8.3. Esto hace referencia a lo siguiente. El primer número se le llama número mayor y hace referencia a grandes cambios y mejoras. El siguiente número se le conoce como número menor y precisamente hace referencia a pequeños cambios o a pequeñas correcciones. Ahora, si hablamos del tercer número, se le llama número micro y hace referencia en realidad a pequeños cambios. Es decir, yo lanzo mi versión 5.8, algo se me olvidó o algo me quedó mal, lo corrijo y eso ahora se convierte en 5.8.1, 5.8.2, 5.8.3. Ahora, hay un cuarto punto aquí en los nombres. Si nosotros vamos, por ejemplo, en Github o vamos a Github, se ve esto con mayor claridad. Hacemos clic aquí y podemos ir a la zona de etiquetas. Tenemos, por ejemplo, 5.8.3 y antes de esta 5.8.0. Aquí tendríamos número mayor, menor y número micro. Y si seguimos bajando podemos ver el cuarto elemento que hace referencia a la fase. En este caso, fíjate, 4.0.0 beta. Beta sería entonces la fase. A nivel de fase podemos colocar prealfa, alfa, beta, RC, etc. Y así podríamos entonces identificar. Ahora, lo que yo quiero hablarte respecto a este tema no es para hacerte un experto en el mundo de las versiones, pero si un curso se llama Haz un blog en Laravel 5.5, la idea es que tú te descargues el framework de Laravel 5.5, aprendas todo este tema del blog y después intentes hacer tu propio proyecto en Laravel 5.8. No debería haber problema al respecto. Si vamos aquí a Laravel, por ejemplo, y buscamos CSRF y hacemos clic acá, podemos ver que es el sistema de protección. Muy bien, así se hace en Laravel 5.8, pero ¿qué pasa si vamos a Laravel 5.5? Fíjate que la documentación es la misma, pero la forma de hacerlo es diferente, pero no tan diferente. El helper de ahora es mucho más corto. Pero si tú lees este texto y lees el texto de 5.8, es exactamente el mismo. 5.8 incluye un componente nuevo que se llama telescopio. Si vamos, por ejemplo, a 5.5, ese componente no está. Entonces, si no vas a utilizar este componente, si no vas a utilizar otras cosas de la nueva versión, sino que vas a aprender a hacer un blog en Laravel, entonces no es necesario que descargues la última versión.
podemos ir de nuevo acá a 5.8 y revisar qué dice Laravel respecto a sus lanzamientos. Aquí te explica básicamente, sobre el número mayor, el número menor, etc. Y te da un ejemplo, 5.7 comodín. Ese comodín puede ser 0, 1, 2, 3, etc. Y aquí te da una breve lista. Es algo muy interesante porque fíjate que Laravel tiene dos versiones LTS. Cuando tú le asignas a una versión el nombre de LTS, es decir, 5.5 LTS, estamos hablando de que esa es una versión especial. Es una versión a la que le van a dar mayor soporte. Es un soporte, por supuesto, a nivel de seguridad y van a apoyar mucho en corregir cualquier cosa que pueda estar mal y cualquier cosa para reducir la vulnerabilidad. Se van a enfocar bastante en esta versión para que sea siempre segura y para que cada característica funcione siempre sin errores. Quiero que observes algo. A la 5.5 les van a dar soporte hasta el 30 de agosto del 2020. Incluso es más tiempo que a la 5.8 que solo le van a dar soporte hasta el 26 de febrero del 2020. Como te había mencionado, la 5.5 siempre va a estar en constante mejora a nivel de seguridad y en corrección de errores. La 5.8, como no es una versión LTS, incluyen cosas bastante importantes como por ejemplo la verificación de emails y digamos el nuevo componente que se llama telescopio. Pero si me preguntas a mí, si un cliente me contrata hoy, marzo 2019, a este cliente yo le instalaría la versión LTS porque es la que me va a garantizar corrección de errores y seguridad. Quiero con este video realmente cambiar esa mentalidad de salir corriendo y actualizar porque simplemente hay que actualizar. Eso debería tener una razón mayor, algo un poco más pensado. No saber esto hacía que muchas personas le llenaran el correo electrónico a la gente de Laravel Collective, porque precisamente su componente HTML no funcionaba en la última versión. Y eso es algo muy importante. Si la última versión sale hoy, hay que dar tiempo a que los componentes se actualicen hacia esa nueva versión. Créeme, si tú descargas, por ejemplo, para aprender roles y permisos Laravel 5.6, por ejemplo, cuando ese componente se actualice a Laravel 5.8, la forma de utilizarlo es igual. La única actualización que ellos hicieron es la actualización de adaptabilidad, de que ese componente ya no sea 5.6, sino que sea 5.8. Podríamos resumir en lo siguiente. Siempre existe número mayor, número menor, micronúmero y fase. Y lo más importante es estar pendiente de la versión LTS. Esa es la versión que deberías utilizar en tus proyectos y es la que le deberías instalar a tus clientes para garantizarle precisamente corrección de errores y mayor seguridad. Digamos que tú le fabricas un proyecto en el 2017. Tú le puedes dar garantía de esto hasta el 30 de agosto del 2020. Eso puede estar en el contrato. Eso le daría, por supuesto, un plus de mayor profesionalismo a todo lo que emprendas y a todo lo que hagas. Me gustaría saber aquí en los comentarios qué opinas al respecto y qué puedes agregar a este tema. Con esto finalizamos. Recuerda como siempre darle me gusta y suscribirte a este canal. Que sigas estando bien. Nos vemos en el siguiente video.